Sí. Una pregunta, pero ¿no dijo usted que, en función de lo que dice, por cómo incluye el relato de Evangelio según Marcos, que al saber ellos que tenían que resucitar, perdón, lo que iba a pasar, ellos no examinaron la escritura en el Antiguo Testamento y que se suponía que el Antiguo Testamento avalaba, o por lo menos muchas profecías se cumplían, lo que iba a su ministerio y a su muerte? Sí. Entonces, ¿cómo es que él no sabía que, si se supone que él visitaba el templo seguido, debe ser algo como se titulaba en la escritura, ¿cómo es que él no sabía cuál era el tiempo que esperaba? Porque esa lectura de los profetas del Antiguo Testamento para encontrar aplicaciones se hizo después de la muerte de Jesús. Muchos años después que Jesús muere, para explicar por qué muere de esa forma, se empieza a hurgar en los libros del Antiguo Testamento y a buscar textos para justificar esa muerte. Pero eso ocurre después de la muerte de Jesús. Antes de la muerte de Jesús, ni Jesús sabía que iba a morir, ni los discípulos sabían que lo iban a matar a Jesús. Por eso interpretan acontecimientos de la vida de Jesús de acuerdo a las profecías establecidas ya de antemano. Efectivamente, pero la intención de todo esto es simplemente decir que la vida de Jesús siempre estuvo en las manos de Dios, que no fue un accidente ni fue algo que pasó, que se le escapó a Dios. Es una manera de decir que Jesús es el Mesías, pero ellos no sabían decirlo de otra manera, y entonces lo dijeron a la manera judía. Quiere decirse que elevan el relato histórico a un nivel más Teológico, efectivamente. Pero no hay, o sea, específicamente no se menciona el hecho de que va a ser relacionado con esta pieza de plata, que no se van a quebrar ninguno de sus huesos, cuando él estaba fijado en madero y Sí. se ve que iba a ser punzado con una lanza. Pero esas profecías, directamente, ninguna se refería a Jesús. Se referían tanto los profetas como los textos que hablan de esas escenas, se referían a cosas de su época. Son los evangelistas, los autores de los evangelios, los que la hacen aplicar a Jesús. Por ejemplo, el de la traición. ¿Son aplicables o no? Esa sería la pregunta del millón. ¿Perdón? O sea, ¿son aplicables o no? Porque está bien, ellos lo hicieron esto, iluminados por el Espíritu, no sé, daron la conclusión todo lo que sea. Pero el tema, la pregunta que nos queda es, bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, Lo que hacemos es entender lo que quisieron decir. Ellos no quisieron decir, al aplicarle estas profecías a Jesús, que realmente hubieran hablado los profetas de Jesús. Lo que quisieron decir es que Jesús vino en nombre de Dios y que todo lo que habló fue como Mesías de Dios. Eso fue lo que quisieron decir. Pero como no lo sabían decir de la manera filosófica como lo decimos nosotros, lo dijeron de la manera judía, que era encontrando citas. Pero la verdad que ninguna de las profecías aplicadas a Jesús en la Biblia se referían directamente a Jesús. Ninguna. Por ejemplo, que Jesús va a nacer de una virgen. Concebirá, nacerá de una virgen y se le pondrá por nombre Emmanuel. Efectivamente, San Mateo nos dice que cuando cuando María queda embarazada, José se quiere divorciar, quiere irse, y se le aparece en sueños un ángel y dice, no la dejes, porque lo que ella lleva en su vientre es del Espíritu Santo. Y así se cumplió la profecía que dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa profecía es del profeta Isaías, pronunciada en el año 735, en un contexto político muy difícil, cuando el rey Ahaz está por ser invadido por sus enemigos, tiene miedo de que lo vayan a matar, y viene Isaías y le dice, no tengas miedo, rey Ahaz, te voy a decir una profecía de parte de Dios. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel. Ahora yo pregunto, ¿qué le importa a Ahaz que dentro de 735 años la Virgen María vaya a dar a luz a Jesús cuando tiene un ejército en las puertas que está a punto de entrar y matarlo? Evidentemente Isaías no se refería ni a la Virgen ni a Jesús, se refería a él. ¿Quién es la Virgen, la muchacha esa? Es la esposa del rey. ¿Y quién es el hijo que va a nacer? El futuro rey Ezequías, que es el hijo de él. Y lo que le quiere decir es, no tengas miedo, tu dinastía va a seguir vigente, por eso tu mujer está embarazada y ha concebido un hijo que es el signo de la presencia de Dios. Pero no se refería a Jesús. ¿Qué sentido tiene? Ninguna profecía. Los profetas no eran tontos, no podían anunciar cosas de aquí a 500, 800, 300 años. Es como si viera una persona a mí hablarme y decirme,
tengo un problema muy grande, no tengo dinero, mi hijo se está muriendo de hambre, no te preocupes, mira, dentro de 300 años la Argentina va a ser maravillosa, va a haber comida para todo y abundancia, y ahora no te preocupes. Va a decir, ¿y este es tonto? ¿Cómo? O sea, ninguna profecía pudo referirse realmente a Jesús. Se referían a circunstancias de su época. La profecía de que el que me traiciona porque mete conmigo del plato, que habla sobre Judas, dice, Judas sopó el pan y se cumplió la profecía, aquel que mete el bocado conmigo del plato me traiciona. Ese es un salmo, y es un salmista, un señor que se queja y dice, Dios mío, estoy muy mal, todos me abandonan, incluso mi vecino que viene a casa a comer todos los días y moja conmigo en el plato, después va y me traiciona. El salmista se quejaba del vecino. Los evangelistas le aplicaron a Jesús, y así hicieron con todas las profecías, pero ninguna se refirió nunca a Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene sentido decir que un profeta hable para 200, 300, 500 años. Está bien, no tiene un sentido en términos de análisis histórico o de análisis intelectual. Ahora, si vamos a tomar la Biblia, las Escrituras, desde el punto de vista intelectual, estamos fritos. No estamos fritos, estamos mejores, porque estamos... A ver, este es un curso de la pasión de Jesús entre la ciencia y la fe. Pero yo digo esto, estamos presentando la parte... Vino a cumplir las Escrituras, o muchas de las Escrituras se cumplieron en él. ¿Es cierto o no es cierto? No, ninguna se cumplió porque no había escritura sobre él. Lo que queremos decir es que pero sí sobre la historia de la salvación. A ver, vuelvo a decir... No sobre él específicamente, pero sí sobre la salvación. A ver, los profetas, todos han hablado del presente. Un profeta no es el que adivina el futuro. Nosotros tenemos una malísima definición mental sobre el profeta. El profeta es el que habla en nombre de Dios para iluminar el presente, no para adivinar el futuro. Nosotros somos profetas por el bautismo, y significa que tenemos que iluminar el presente cuando está todo oscuro y cuando nadie sabe qué decir, qué palabra de esperanza dar. Es nuestra misión dar una palabra de luz. Por eso decimos que Luther King ha sido un profeta. Por eso decimos que Mahatma Gandhi ha sido un profeta de nuestro tiempo, que Juan Pablo II ha sido, que han adivinado el futuro. Nada, ninguno ha adivinado nada. Iluminaban el presente, pero no adivinaban el futuro. Lo mismo los profetas de Israel. Ninguno jamás dijo nada referido al futuro. Todo era para iluminar el presente. Después, mucho después, en esta necesidad de justificar que la vida de Jesús dramáticamente muerto no era maldecida por Dios, se empiezan a aplicar estas profecías. Pero es simplemente un mecanismo, por eso vuelvo a decir, lo que hay que quedarse es lo que quisieron decir con eso, que Jesús vino de parte de Dios, nada más. Eso es lo que quisieron decir. Entonces sería buscar por medio de estas profecías, de estas citas, además como lo veo yo en el término de las ciencias de academia, ¿sí? Cuando una persona tiene que hacer un texto, se va a la cita para tener un criterio de autoridad, para ver que uno dice si una autoridad. Efectivamente, como dijo fulano, y le dicen una cita, pero ese fulano no lo ha dicho para mí esa frase, pero yo me la apropio para darle autoridad a mí. Es lo que hicieron efectivamente los evangelistas. Se puede decir que con esta búsqueda de elevar la imagen de Jesucristo, alejarlo, por decirlo, alejarlo de lo humano y ponerlo en un nivel superior, también se puede leer estas profecías en un valor simbólico para el momento en que están. Claro, para el momento de la época de Jesús. Más que nada, se está en el momento, en la época en que están, en que se está escribiendo. O sea, el contexto es el Imperio Romano, Sí, efectivamente. Al cristiano que está siendo perseguido. Claro, efectivamente, es una manera de asegurarle que a Dios no se le escapa la historia de las manos y que Dios mismo ya lo viene prediciendo desde hace cuánto. Entonces lo enmarcan todo eso con esta cita. Nosotros lo diríamos de otra manera. A nosotros nunca se nos ocurriría buscar una cita del Antiguo Testamento para decir, por esto Dios nos ama. Nosotros lo diríamos de otra forma, pero los judíos lo dicen inventando aplicaciones bíblicas. Es su manera de obrar. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué quiso hacer Jesús en el templo? No me saben decir ustedes.